Darío Gómez, Avance, capítulo 17. Darío está con Rafael Mejía en la disquera y, con un tono de frustración, le confiesa que siente una profunda envidia por el nuevo artista que está grabando. Le explica que no entiende cómo tantos cantantes logran avanzar y tener éxito, mientras él, que siempre ha soñado con ser reconocido, sigue estancado en el mismo lugar, sin alcanzar sus metas. Rafael lo escucha atentamente y, con una expresión serena, le responde que comprende sus sentimientos, pero que, en su experiencia, los músicos se dividen en dos grupos. Le explica que existen aquellos que desean salir adelante y, sin embargo, se quedan atrapados con un disco guardado en un baúl, sin lograr hacer más. Por otro lado, están los que realmente quieren avanzar y son capaces de interpretar cada señal que la vida les presenta como una oportunidad para seguir creciendo. Rafael le sugiere a Darío que tal vez necesite estar más atento a esas señales, adaptarse y tomar decisiones que lo saquen de su zona de confort. Darío se queda pensativo, asimilando las palabras de Rafael. Al sentirse bloqueado y sin inspiración para escribir una letra original, Julio decide regresar al bar donde solía trabajar. Sabe que uno de sus antiguos compañeros, quien es compositor y canta sus propias canciones allí, podría tener justo lo que él necesita. Sin pensarlo mucho, lleva una grabadora al bar con la intención de capturar en secreto una de las canciones de su amigo. Julio planea utilizar esa grabación como suya, para luego mostrarla a don Rafael en la disquera y convencerlo de que es una composición propia y digna de ser producida. Mientras su compañero interpreta la canción en el escenario, Julio graba cada nota y verso, con la esperanza de que esta estrategia le permita conseguir una oportunidad en la disquera. Aunque sabe que no es ético, está dispuesto a arriesgarlo todo por el deseo de triunfar, convencido de que esta podría ser su única oportunidad de destacarse en el mundo de la música. Después de varias salidas con Néstor, Blanca decidió dar un paso más y lo invitó al cine a ver una película. Durante la función, Néstor aprovechó un momento para preguntarle si ella estaba en la misma sintonía que él, insinuando que algo más estaba creciendo entre ellos. Blanca, al principio, se sintió nerviosa y trató de apartarse de él, pero sus palabras resonaron en su mente, y por un instante dudó de sus propios sentimientos. Néstor se acercó y la besó, a lo cual Blanca inicialmente se resistió. Sin embargo, luego lo miró con una mezcla de emoción e incertidumbre y, en un impulso, fue ella quien lo besó de vuelta, dejando entrever la tensión y el dilema que había estado guardando. La confusión y la atracción que sentía la llevaron a ese momento, aún sabiendo las consecuencias que esto podría traer a su vida. Esa noche, Blanca regresó a casa, intentando disimular la inquietud que la acompañaba. Darío, al verla, le preguntó dónde había estado, y ella, sin titubear, respondió que había ido a ver una película con Adelfa. Con una sonrisa, Darío le preguntó si le había gustado la película, algo que la descolocó un poco. Ella le contestó que no entendía por qué le preguntaba eso, si a él ni siquiera le gustaban las películas. Darío, percibiendo su incomodidad, le dijo que estaba actuando extraño. Blanca, en un intento de desviar la conversación, le respondió que solo estaba cansada, pues había madrugado para atender la casa y despachar a los niños. Darío aprovechó ese momento para entregarle el cheque de la quincena, gesto que hizo que Blanca sintiera una gran culpa por el beso con Néstor que había ocurrido más temprano. La amabilidad de Darío y la responsabilidad que él siempre demostraba en el hogar contrastaban con el impulso que la había llevado a estar con Néstor, llenándola de remordimiento y dejándola pensativa sobre las decisiones que estaba tomando. Al llegar a su casa y estacionar el auto, Olga notó un sobre en el asiento del copiloto. Al abrirlo, descubrió que era una carta de Nicanor. Leyéndola, se dio cuenta de que él había renunciado a la beca, solicitando que le guardaran el cupo para los próximos 2 años. En el texto, Nicanor explicaba que había tomado esta decisión por amor, dejando claro que estaba dispuesto a poner en pausa su sueño para no presionarla. El contenido de la carta la dejó en un mar de emociones. Aunque ella había dudado de sus sentimientos por Nicanor y de la idea de ir juntos al extranjero, jamás imaginó que él tomaría una decisión tan importante por ella. Conmovida, Olga comenzó a cuestionarse si estaba realmente preparada para dejarlo atrás y si el sacrificio de Nicanor era algo que, en el fondo, ella deseaba o temía. Mientras escuchaba la canción que había grabado el nuevo artista en la disquera, Darío se sobresaltó al oír un nombre en la letra que,
aunque era otro, él interpretó como Otilia. La mención fue breve, pero despertó en él una inquietud inesperada. Confundido y sintiéndose invadido por un extraño presentimiento, empezó a recordar conversaciones y detalles que antes parecían insignificantes. Darío rememoró cómo su hermana Rosángela hablaba de Leonor, una amiga nueva en quien había confiado plenamente, y recordó ciertos comentarios de Nando y de otros familiares sobre cómo esta mujer parecía haber influido en Rosángela desde el inicio, llevándola a conductas inusuales y decisiones que no eran propias de ella. Entonces, una idea empezó a formarse en su mente, y sintió que todos esos pequeños detalles llevaban a una conclusión inquietante. Leonor podía ser en realidad Otilia esa mujer misteriosa del pasado, cuyo impacto en sus vidas había dejado cicatrices profundas. Con esta revelación tomando fuerza en su mente, Darío decidió que debía hablar con Rosángela cuanto antes para saber la verdad y confirmar si sus sospechas eran ciertas. Decidido a descubrir la verdad, Darío fue al convento en busca de Otilia, pero nadie la conocía por ese nombre. Entonces, pensando en la nueva identidad, preguntó por Leonor. Una de las hermanas le informó que ambas, Leonor y Rosángela, habían ido a la iglesia. Con el pulso acelerado, Darío se dirigió allí, temiendo lo peor. Al llegar a la iglesia, la encontró en penumbra y en un silencio inquietante. Al adentrarse en el recinto, vislumbró una figura. Rosángela estaba en el centro de un círculo, atrapada en un tipo de conjuro oscuro y rodeada de símbolos que parecían absorber su energía. La figura de Leonor, que ahora Darío entendía era Otilia, se ocultaba en las sombras, murmurando palabras que intensificaban la atmósfera opresiva. Rosángela, atrapada en el centro, estaba en un estado cercano a la inconsciencia, delirando y apenas capaz de sostenerse en pie. Darío, sin dudarlo, corrió hacia su hermana y la sacó del círculo, sintiendo de inmediato la fuerza de una carga oscura que lo envolvía también a él. En ese momento, fue como si estuviera atrapado en una burbuja de energía maligna, donde solo podía ver a Otilia, riendo y susurrando palabras llenas de veneno, intensificando la carga negativa que lo rodeaba. La presencia de Otilia se sentía tan real y poderosa que, por un instante, Darío sintió que su propia fuerza empezaba a menguar. Cuando Darío llegó a la iglesia, un silencio frío le golpeó el pecho. No había llegado a tiempo, su hermana Rosángela había fallecido. Familiares, amigos y conocidos se reunían en silencio, sus rostros reflejando el dolor de la pérdida. La figura de Rosángela descansaba con una calma que en vida había buscado, pero nunca encontrado. Profundamente afectado, Darío sentía un vacío que no sabía cómo llenar. Entonces, después de unas lindas palabras, decidió cantar la canción que le había compuesto en ese momento de nostalgia y amor fraternal, Ángel Perdido. Entre lágrimas, se acercó al altar, guitarra, y comenzó a cantar. Las notas llenaron el espacio sagrado, envolviendo a todos los presentes en una mezcla de melancolía y gratitud por los recuerdos que Rosángela les había dejado. La letra de Ángel Perdido hablaba de aquellos que se van demasiado pronto, de los sueños inconclusos y de la esperanza de un reencuentro. A medida que avanzaba la canción, Darío sentía que cada palabra era un tributo a su hermana, a quien nunca dejaría de llevar en el corazón. Para él, Rosángela siempre sería un ángel que, aunque perdido en este mundo, brillaría eternamente en el suyo.